Le regalé un coche a mi hermano por su cumpleaños y ni siquiera me invitó a la celebración, diciendo que era solo para su familia. Tengo 42 años, soy un hombre de negocios de éxito, propietario de una cadena de concesionarios de coches en 3 estados. Toda mi vida he intentado ser un buen hermano mayor para Michael, que es 6 años menor que yo. Nuestra relación siempre ha sido difícil, pero nunca pensé que un regalo de cumpleaños sería la gota que colmara el vaso. Cuando tenía 12 años, nuestros padres se divorciaron. Mi madre se fue, dejándonos a mí y a mi padre, que se volcó en su trabajo, intentando darnos una vida decente. Me convertí en el hermano de Michael y en parte en su padre. Me levantaba temprano, le preparaba el desayuno, le ayudaba con los deberes y le llevaba a los entrenamientos deportivos. Tienes que cuidar de tu hermano pequeño. Repetía constantemente mi padre, y yo tomaba estas palabras como un deber sagrado. Quizá fue entonces cuando empezó a tomar forma el malsano sentimiento de responsabilidad hacia Michael que me ha perseguido toda la vida. Siempre he intentado compensar la ausencia de mi madre, darle lo mejor, aunque eso significara negarme a mí misma. Cuando conseguí mi primer trabajo en un concesionario de coches, gasté la mayor parte de mi sueldo en sus necesidades: ropa de moda, un teléfono nuevo, equipamiento deportivo. Michael lo daba todo por sentado y nunca me lo agradecía, pero yo me convencía de que estaba haciendo lo correcto. Tras la muerte de mi padre hace 5 años, nuestra relación se volvió aún más tensa. Heredé el negocio familiar, un pequeño concesionario de coches, y le ofrecí a Michael ser socio. ¿Para qué necesito tu ayuda? Puedo valerme por mí mismo, dijo entonces. Aquellas palabras me dolieron, pero seguí justificando su comportamiento culpando a su difícil infancia y a la ausencia de su madre. Desarrollé mi negocio y convertí un salón en una cadena de éxito. Mientras tanto, Michael cambiaba de trabajo y a menudo me pedía ayuda económica. Nunca me negué, ni siquiera cuando pidió dinero prestado, y nunca lo devolvió. «Sabes que son tiempos difíciles», me decía. Decía, y yo asentía, recordando nuestra infancia. Cuando Michael se casó hace 3 años, pagué toda la boda, aunque ni siquiera me pidió que fuera testigo en la ceremonia. Su esposa Emily dejó claro desde el principio que yo no formaba parte de su círculo de amigos íntimos. Rara vez me invitaban a visitarles, y cuando me ofrecía a quedar con ellos, siempre encontraban motivos para negarse. El mes pasado me enteré de que Michael soñaba con un Mercedes clase S nuevo. Lo mencionó de pasada durante una de nuestras escasas llamadas telefónicas, cuando me pidió dinero prestado para reparar su viejo coche. Decidí sorprenderle por su 40 cumpleaños, encargándole exactamente el modelo y el equipamiento que había mencionado. Me gasté casi $250,000, pero era feliz como un niño imaginando su reacción. El cumpleaños de Michael fue un sábado. Me levanté temprano, conduje hasta la sala de exposición donde estaba aparcado el coche con el gran lazo rojo y comprobé personalmente cada detalle. En mi mente ya podía ver cómo este podía ser un nuevo comienzo para nuestra relación. Tal vez un gesto tan generoso rompería por fin el hielo entre nosotros. A las 10 de la mañana le llamé para felicitarle. Michael contestó de mala gana, claramente molesto por la temprana llamada. «Escucha, ahora estoy un poco ocupado. Esta noche lo celebramos con unos amigos», empezó. Le interrumpí y le dije que quería pasarme por allí para hacerle un regalo. Tras una larga pausa, respondió: «Sabes, hemos planeado una pequeña celebración solo para los más allegados. ¿Quizá podamos vernos en otra ocasión?» Me paré junto a un lujoso Mercedes valorado en $250,000 y sentí que algo dentro de mí por fin se rompía. Todos esos años en los que había sacrificado mis intereses por él, todas esas veces en las que había justificado su insensibilidad e ingratitud, todo eso pasó ante mis ojos en un instante. «De acuerdo, lo que tú digas», respondí con calma y colgué el teléfono. Una hora más tarde me enteré por unos conocidos de que Michael había organizado una gran fiesta en el restaurante más caro de la ciudad. Había más de 50 invitados, amigos, colegas, incluso parientes lejanos, todos menos yo.
Me quedé largo rato sentado en mi despacho, mirando las llaves de mi Mercedes. Llovía al otro lado de la ventana y las gotas resbalaban por el cristal, evocando unas lágrimas que no podía permitirme. Durante 30 años había intentado ser el hermano mayor perfecto, ¿y qué había obtenido a cambio? Desprecio y rechazo. Por la noche recibí un mensaje de Michael. Gracias por la llamada. ¿Podemos vernos la semana que viene? No contesté. En lugar de eso, llamé a mi abogado y empecé a preparar los documentos. Era hora de dejar esta obsesión malsana con el papel de hermano mayor. Era hora de pensar en mí mismo. Aquella tarde tomé una decisión que lo cambió todo, pero esa es otra historia que empezó al día siguiente, cuando Michael se enteró de su regalo y sobre a quién había decidido dárselo. Al día siguiente del cumpleaños de Michael, me desperté con una idea clara de lo que tenía que hacer. Los años de autoengaño y excusas por su comportamiento por fin habían terminado. Las fotos de su celebración inundaron las redes sociales. Caras sonrientes, un restaurante elegante, regalos caros. Entre los invitados, incluso me fijé en mi tía Marta, que había viajado desde otro estado. Una tía a la que no había visto en 10 años, pero que claramente era lo suficientemente cercana como para ser invitada a la fiesta. Esa mañana recibí varios mensajes de Michael. «Hola, ayer fue genial. Siento que no pudieras venir», escribió, como si yo hubiera declinado la invitación. «Por cierto, sobre tu regalo, ahora estoy un poco arruinado. ¿Quizás sea mejor el dinero?» Miré estos mensajes y sentí como 30 años de amargura acumulada se convertían en fría determinación. Tenía mucho trabajo que hacer en la oficina, pero lo primero que hice fue llamar a James, mi mecánico jefe. James llevaba 15 años conmigo, empezó como peón y fue ascendiendo hasta llegar a director del centro de servicio. Su hijo Tommy acababa de graduarse en medicina y había conseguido un trabajo en una prestigiosa clínica, pero seguía conduciendo el viejo Honda que James le había comprado para su graduación en el instituto. «James, ¿puedes venir, por favor?», le pedí. Cuando entró, vi el rostro cansado de un hombre que había trabajado duro toda su vida para dar lo mejor a sus hijos. En cierto modo, me recordaba a mi padre. «¿Cómo está Tommy?», pregunté. A James se le iluminó la cara, como siempre que hablaba de su hijo. Me dijo que Tommy ya había visto a sus primeros pacientes, que todos en el hospital lo elogiaban y que pensaba especializarse en oncología pediátrica. «Sabes, James, he estado pensando, un médico joven necesita un coche fiable», empecé. Media hora más tarde, nos dirigíamos a la sala de exposiciones donde estaba aparcado el Mercedes, todavía decorado con un lazo rojo. James se negó al principio, diciendo que era demasiado, que él y su hijo no podían aceptar un regalo tan caro. Pero yo insistí. «Considérelo una inversión de futuro. Su hijo salvará vidas de niños, y eso es mucho más importante que el dinero». Ese mismo día, Tommy llegó al salón. Nunca olvidaré la expresión de su cara cuando vio el coche. No era codicia ni petulancia, como había visto a menudo en los ojos de Michael, sino sincera admiración e incredulidad infantiles. «¿Pero por qué?», me preguntó. Le hablé de mi padre, que había muerto de cáncer, y de lo importante que es tener un medio de transporte fiable cuando se salvan vidas. «Prométeme que serás un buen médico», le dije. La noticia de que había regalado un Mercedes de lujo al hijo del mecánico se extendió al instante. Por la noche, recibí una llamada de la hermana de Michael, Sarah. Nunca habíamos estado muy unidos, era 2 años menor que Michael y siempre se ponía de su parte en nuestros conflictos. «Te has vuelto loco. ¿Cómo has podido humillar así a tu hermano?», gritó al teléfono. Escuché en silencio sus acusaciones de que siempre había sido un hermano terrible, que estaba celoso del éxito de Michael, que intentaba destruir su reputación. Al día siguiente vino el propio Michael. Por primera vez en mucho tiempo apareció en mi despacho sin avisar. Tenía la cara roja de ira. «¿Le has dado mi coche a un mecánico? ¿Sabes lo que parece?»,
Todos mis amigos saben que tienes concesionarios de coches, y ahora resulta que le regalas un Mercedes a tu criada en vez de a tu propio hermano. Le miré con calma, observando cómo seguía manipulando incluso en su enfado. Tommy es el hijo de James, un prometedor oncólogo, no una criada, repliqué. Y no era su coche, fue un regalo que decidí hacerle a una persona que se lo merece. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace que se lo merezca más que yo? ¿Por el hecho de que su padre sea tu empleado? ¿O es que has decidido vengarte de mí por no haberte invitado a mi cumpleaños? Ustedes los ricos son tan mezquinos, dijo Michael con desprecio. Sus palabras sobre la gente rica me afectaron especialmente. Toda mi vida he trabajado sin descanso para desarrollar el negocio que heredé de mi padre, y todo este tiempo he mantenido a Michael, he pagado sus facturas, he resuelto sus problemas, y él solo me veía como una cartera, una fuente de dinero que podía coger sin dar nada a cambio. Sabes, Michael, empecé con calma, intenté ser un buen hermano para ti durante 30 años. Te crié después de que tu madre se marchara, te ayudé con tus estudios, pagué tus deudas, organicé tu boda. Y nunca he oído ningún agradecimiento sincero. Pero ayer, cuando te negaste a verme en tu cumpleaños, diciendo que solo invitas a gente cercana, me abrió los ojos. Nunca hemos estado unidos y no es culpa mía. La cara de Michael cambió, toda su confianza en sí mismo desapareció. Tú estás exagerando, solo quería celebrarlo con mis amigos en paz. Empezó a justificarse. ¿Amigos? Había 50 personas allí, Michael, incluida la tía Martha, de Oregón, pero no había sitio para tu propio hermano, que te ha cuidado toda la vida. Abrí las fotos de la celebración en mi teléfono, que había inundado Instagram. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Realmente creía que un regalo podía cambiarlo todo, que un coche de lujo compensaría de alguna manera años de abandono y manipulación por tu parte, pero ahora me doy cuenta de que nada habría cambiado. Habrías dado el coche por sentado, igual que diste por sentado todo lo demás, y habrías seguido tratándome como a un cajero automático. Michael intentó pasar a la ofensiva. Oh, ¿así que esto es una venganza? Eso es muy maduro. Papá estaría decepcionado. Siempre te dijo que cuidaras de tu hermano pequeño. Papá me dijo que cuidara de ti, que no diera rienda suelta a tu egoísmo. ¿Y sabes qué? Creo que se habría sentido orgulloso de que su coche fuera a parar a un joven médico que salvará vidas, no a un manipulador desagradecido. Repliqué. Michael salió del despacho dando un portazo. Una hora después, recibí una llamada de su mujer, Emily. Gritaba que yo había arruinado su reputación, que ahora todos sus amigos hablaban de cómo su hermano rico había hecho un regalo de lujo a un desconocido. Escuché su histeria en silencio, dándome cuenta de que por primera vez en muchos años me sentía aliviado. Por fin, dejé de fingir que teníamos relaciones familiares normales. Por la noche, recibí un largo mensaje de mi hermana. Sara escribió que siempre había sido un hermano terrible, que envidiaba a Michael porque era más carismático y tenía más amigos, que utilizo mi dinero para controlar a la gente y que toda la familia me da la espalda. No respondí. En su lugar, saqué una vieja foto familiar de todos nosotros juntos, papá, mamá, yo, Michael y la pequeña Sara. Miré a mi yo de 12 años, abrazando a mis hermanos pequeños, y pensé en cuántos años había tardado en darme cuenta de una simple verdad. A veces, lo mejor que puedes hacer por tu familia es dejar que te utilicen. Los acontecimientos de la semana siguiente se desarrollaron como una bola de nieve rodando montaña abajo. Michael decidió vengarse de mí de la única forma que sabía, intentando arruinar mi reputación. Empezó a llamar a nuestros amigos comunes, clientes y socios comerciales, contándoles una historia sobre cómo su hermano rico se burlaba de la familia, regalando descaradamente coches de lujo a desconocidos. Cada vez que oía sus palabras, sentía una mezcla de amargura y alivio. Por fin, la máscara del hermano pequeño bondadoso se había caído, revelando su verdadero rostro.
Sara apoyó activamente su campaña, publicando largos posts en las redes sociales sobre las relaciones familiares tóxicas y cómo el dinero cambia a las personas. Incluso consiguió ponerse en contacto con un periódico local, intentando venderles una historia sobre un cruel hombre de negocios que abusa de su hermano pequeño. Por suerte, los periodistas fueron lo bastante profesionales como para comprobar los hechos y negarse a publicar la historia. Pero el hecho de que mi hermana estuviera dispuesta a difamarme públicamente por venganza me abrió los ojos a muchas cosas. Emily, la mujer de Michael, también contribuyó al esfuerzo. Llamó a todos nuestros parientes lejanos, contándoles cómo yo había humillado a su marido. Tía Marta, la que vino a la fiesta de cumpleaños de Michael desde Oregón, incluso me envió una carta furiosa sobre cómo había deshonrado la memoria de nuestro padre. He conservado esa carta porque se ha convertido en un símbolo de lo fácil que es sacar conclusiones sin conocer toda la historia. Pero lo más interesante llegó cuando la historia del Mercedes donado empezó a difundirse por la ciudad bajo una luz diferente. Tommy, el hijo de James, resultó ser no solo un buen médico, sino un auténtico defensor de su causa. En su primera semana de trabajo, condujo su nuevo coche 3 veces en plena noche para visitar a pacientes gravemente enfermos, e incluso una vez transportó a un niño con leucemia grave a una clínica especializada de un estado vecino. Su dedicación me recordó a la de mi padre, que tampoco contaba las horas que trabajaba si podía ayudar a alguien. La comunidad local se enteró enseguida de que el joven oncólogo conducía un Mercedes de lujo, trataba a niños y no cobraba a las familias pobres. Alguien escribió sobre ello en un grupo local de Facebook y el post se hizo viral. La gente empezó a compartir historias sobre cómo Tommy había ayudado a sus hijos, cómo daba consultas gratuitas, cómo utilizaba su caro coche para llevar medicinas a pacientes que no podían salir de casa. Cada historia me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Estos días a menudo recordaba mi infancia con Michael, cómo le ayudaba con los deberes, cómo le protegía de los matones en el colegio, cómo le daba mi dinero de bolsillo para que pudiera comprarse un videojuego nuevo o ropa a la moda. Entonces creía que lo hacía por amor, pero ahora me doy cuenta de que era una mezcla de sentido del deber y deseo de compensar la ausencia de mi madre. Había creado un monstruo con mis propias manos y ahora era el momento de arreglarlo. Una mañana recibí una llamada del alcalde de la ciudad. Quería agradecerme personalmente mi negocio socialmente responsable e invitarme a la ceremonia anual de entrega de premios a los empresarios locales. Al principio quise negarme, no me gusta la publicidad y no hice el regalo para que me reconocieran. Pero luego pensé que era una buena oportunidad para mostrar a otros empresarios lo importante que es apoyar a personas que realmente merecen la pena. Quizá mi ejemplo inspire a alguien más a hacer buenas acciones. En la ceremonia conocí a los padres de uno de los pacientes de Tommy. Su hijo estaba sometido a un complejo tratamiento contra una forma rara de cáncer y una vez, cuando el estado del niño empeoró bruscamente por la noche, Tommy llegó a su casa en su Mercedes en menos de 15 minutos. Si no fuera por la velocidad y la fiabilidad de este coche, quién sabe si habría llegado a tiempo, me dijo la madre del niño con una sonrisa en los labios. Me dijo la madre del chico con lágrimas en los ojos. En ese momento me di cuenta de que mi donación ya se había multiplicado por 100, no en dinero, sino en vidas salvadas. Michael, por supuesto, se enteró de la ceremonia. Al día siguiente apareció de nuevo en mi despacho, pero esta vez su tono era diferente. «Veo que has hecho un buen trabajo con tu imagen», dijo amargamente. «Ahora todo el mundo habla de lo noble que eres regalando coches a jóvenes médicos, pero nadie sabe cómo tratas a tu propia familia». Su voz sonaba como una mezcla familiar de envidia y autojustificación. Me quedé mirándole largo rato, intentando comprender en qué momento mi hermano pequeño se había convertido en esa persona miserable y envidiosa. ¿Fue un proceso gradual el resultado de años de mi sobreprotección? ¿O tal vez siempre estuvo ahí, pero yo no quería darme cuenta? ¿Sabes, Michael?, le dije por fin,
Toda mi vida he intentado sustituir a tu padre. Te di dinero, resolví tus problemas, aguanté tus caprichos, pero te hice un flaco favor. En lugar de ayudarte a ser independiente, creé un dependiente que cree que el mundo le debe algo. Michael intentó discutir, pero levanté la mano para detenerle. No, déjame terminar. Cuando le di el Mercedes a Tommy, no fue en venganza por ti. Fue una decisión para poner fin a una relación malsana que yo había creado. Puedes seguir culpándome, seguir diciéndole a todo el mundo lo mal hermano que soy. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa lo que pienses de mí. Por primera vez en mi vida, le hablaba de igual a igual, no como un hermano mayor que intenta proteger y justificar su comportamiento. Después de esta conversación, Michael lanzó una nueva campaña contra mí. Esta vez intentó poner a los empleados de mis concesionarios de coches en mi contra. Envió cartas anónimas sobre cómo trato injustamente a mi familia y cómo utilizo a la gente. Incluso creó cuentas falsas en las redes sociales para escribir críticas negativas sobre mis concesionarios. Pero ocurrió algo inesperado. Mis empleados se pusieron de mi parte. James, el padre de Tommy, reunió al equipo y les contó la verdad sobre todos los años que había ayudado a Michael, sobre las deudas que había pagado, sobre la boda, sobre los constantes préstamos que nunca se devolvían. Las personas que habían trabajado conmigo durante años habían visto cómo desarrollaba el negocio, cómo trataba a mis empleados, cómo les apoyaba en los momentos difíciles. Conocían el verdadero valor del dinero y entendían la diferencia entre generosidad y despilfarro. Su apoyo me demostró que una verdadera familia no tiene por qué estar unida por la sangre. Me impresionó especialmente la historia de una de las empleadas, María, que llevaba 15 años trabajando en el departamento de contabilidad. Me contó cómo, hace 10 años, cuando su marido enfermó de cáncer, no dudé en pagarle el tratamiento y conservó su trabajo mientras cuidaba de él. Nunca alardearon de ello, nunca pidieron gratitud. Simplemente ayudaste cuando lo necesitaste, dijo en la reunión general. Sus palabras me hicieron pensar en la diferencia entre la ayuda genuina y la caridad tóxica. Sara seguía escribiendo mensajes de enfado en las redes sociales, pero ahora había comentarios de personas que conocían la otra cara de la historia. Padres de pacientes de Tommy, mis empleados, socios comerciales, todos compartían sus historias de cómo me conocían. Y cuantas más verdades salían a la luz, menos impacto tenían los intentos de mi familia de desprestigiarme. Una noche, mientras ordenaba algunos documentos antiguos, encontré una carta de mi padre, escrita poco antes de su muerte. Hijo, sé que te he impuesto una pesada carga al obligarte a convertirte en adulto y a cuidar de los más pequeños tan pronto. Pero recuerda que el verdadero cuidado a veces significa dejar que una persona llene los espacios en blanco. No te culpes si Michael y Sara no salen como tú quieres. Hiciste todo lo que pudiste. Estas palabras, escritas con su mano temblorosa, parecían darme permiso para desprenderme de la culpa que había estado arrastrando durante tantos años. Me senté con esta carta durante mucho tiempo, recordando a mi padre y pensando en cómo habría valorado mis acciones ahora. Y, por primera vez en muchos años, sentí que me habría comprendido. Es más, se habría sentido orgulloso de que por fin hubiera encontrado la fuerza para poner fin a una relación tóxica y canalizar mi energía hacia algo verdaderamente útil. Aquella noche tomé la decisión definitiva. Llamé a mi abogado e inicié el proceso de creación de una fundación benéfica para apoyar a médicos jóvenes. No solo una fundación que comprara coches, sino una organización en toda regla que ayudara a los médicos con talento a centrarse en salvar vidas sin distraerse con los problemas cotidianos. Pasaron 6 meses. Michael no volvió a venir a mi despacho ni a pedirme dinero. De vez en cuando me enteraba por amigos comunes de que se quejaba de dificultades económicas, pero ahora ya no me hacía sentir culpable. Sara dejó de escribir posts sobre mí y siguió con su propia vida. Por lo que sé, por fin encontró un trabajo y empezó a ganarse la vida. Emily, la mujer de Michael, encontró un nuevo tema de cotilleo, aunque a veces seguía intentando insinuarme a través de amigos comunes que debía ayudar a mi hermano.
Y Tommy siguió salvando vidas, utilizando el Mercedes donado para su noble misión. Durante este tiempo, se convirtió en una auténtica leyenda local. Su historia inspiró a otros empresarios de éxito de la ciudad a hacer buenas obras. Algunos empezaron a pagar medicinas para pacientes con bajos ingresos, otros crearon un fondo de becas para estudiantes de medicina. Hace poco recibí una carta del Departamento de Oncología de un hospital infantil. Escribían que, gracias a un transporte fiable, Tommy había podido salvar a varios niños en estado crítico y me pedían que considerara la posibilidad de crear un fondo para proporcionar transporte a otros médicos jóvenes. Acepté sin dudarlo. Además, decidí ampliar el programa a todo el país. Una sensación de libertad interior es lo que obtuve a cambio de los lazos familiares perdidos. Ha pasado un año desde el incidente del Mercedes y mi vida ha cambiado radicalmente. La fundación benéfica que creé para apoyar a los médicos jóvenes se ha convertido en algo más que una organización que proporciona coches a los médicos. Se ha convertido en el símbolo de un nuevo comienzo, no solo para mí, sino también para muchas otras personas. Este año, la Fundación ha proporcionado transporte fiable a 25 jóvenes oncólogos de todo el país. Cada uno de ellos recibió no solo un coche, pudieron centrarse en salvar vidas sin preocuparse de la logística, y los resultados superaron todas las expectativas. Según las estadísticas que recogimos, la velocidad de respuesta a casos críticos aumentó un 40%. Y el número de pacientes que los médicos pudieron atender casi se duplicó. Tommy se ha convertido en el rostro de nuestro programa, aunque nunca quiso serlo. Su historia ha inspirado a otros médicos jóvenes a no rendirse, a no abandonar ante las dificultades económicas, y su dedicación a la causa hizo que muchas personas adineradas reconsideraran sus opiniones sobre la caridad. Una vez me dijo: la primera vez que me puse al volante de ese Mercedes me sentí avergonzado. Era demasiado lujoso para un joven médico. Pero ahora entiendo que no se trata de lujo, sino de poder hacer mi trabajo de la mejor manera posible. La noticia del éxito del programa llegó a mi familia, por supuesto. Michael intentó una vez más aprovecharse de mis sentimientos. Me envió una larga carta en la que lamentaba su comportamiento y se daba cuenta de sus errores. Pero al final de la carta, como siempre, había una manipulación oculta, una insinuación de que él también podría entrar en la gestión del fondo. «Sabes que siempre he querido hacer algo significativo», escribió. Le contesté brevemente: «Nadie te ha impedido hacer algo significativo todos estos años». Sara también cambió de táctica. Ahora intentaba posicionarse como puente entre Michael y yo. Ha cambiado de verdad. Me convenció durante una de nuestras escasas llamadas telefónicas. Dale la oportunidad de demostrar su valía en la fundación. Pero yo conocía el juego demasiado bien. Michael no había cambiado, solo buscaba una nueva forma de acceder al dinero y a la influencia. Emily, la mujer de Michael, también lo intentó. Organizó un encuentro urinable conmigo en uno de mis restaurantes favoritos, donde solía ir a comer. «¡Qué sorpresa!», me dijo, fingiendo sorpresa mientras se sentaba a mi mesa. La conversación giró rápidamente en torno al tema de la fundación y a cómo la familia debe permanecer unida en asuntos tan importantes. Terminé tranquilamente mi comida y me fui, dejándola hablando con una silla vacía. Pero lo más interesante ocurrió cuando la historia de nuestra fundación saltó a las noticias nacionales. La CNN hizo un reportaje sobre cómo una iniciativa privada estaba cambiando el sistema sanitario a nivel local. Entrevistaron a varios médicos, entre ellos Tommy, y mostraron historias reales de vidas salvadas. Y entonces apareció nuestra madre. Hacía 25 años que había abandonado la familia, dejando 3 hijos a su padre. Durante todos estos años no hubo noticias de ella, ni cartas, ni llamadas, ni siquiera vino al funeral de su padre. Y de repente apareció en mi despacho, elegante y segura de sí misma, como si todos esos años de ausencia nunca hubieran ocurrido. «He visto el informe», dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio. «Lo has hecho muy bien.
siempre supe que llegarías lejos. Su confianza en sí misma era asombrosa. Hablaba como si tuviera derecho a sentirse orgullosa de mis logros, como si hubiera formado parte de mi vida todos estos años. Sabes, continuó, siempre he sentido que eras especial, no como Micael y Sara. La miré y no sentí nada, ni rabia, ni resentimiento, ni alegría por su reconocimiento, solo vacío. Pensé que tal vez podría ayudar con la fundación. Finalmente llegó al propósito de su visita. Tengo contactos en círculos médicos. Levanté la mano, deteniendo su monólogo. Mamá. Dije con calma, por primera vez en 25 años, pronunciando la palabra. Te fuiste cuando yo tenía 12 años, le dejaste 3 hijos a mi padre, que trabajaba sin descanso para alimentarnos. Yo crié a Michael y a Sara, renunciando a mi infancia, y ¿sabes qué? Te estoy agradecida por ello. Me miró sorprendida. ¿Agradecida? Sí, porque lo que hiciste me enseñó la lección más importante. A veces tienes que dejar marchar a personas que no te aprecian ni aprecian tus esfuerzos, incluso si esas personas son tu familia. Después de esta conversación, tomé otra decisión importante. Reuní a la junta directiva de la fundación y propuse ampliar el programa. Ahora no solo proporcionábamos transporte a los médicos, sino que también creábamos un sistema de mentores. Cada médico experimentado que recibía nuestro apoyo acogía a un joven especialista bajo su tutela, le ayudaba a desarrollarse y compartía su experiencia. De este modo, creamos no solo un aparcamiento, sino una auténtica comunidad de profesionales unidos por un objetivo común. Por aquel entonces, recibí una carta inesperada de mi tía Martha, de Oregón. Escribía que por fin se había enterado de la verdad sobre la situación de Michael, sobre los años de mi apoyo y su ingratitud. Siento haberte juzgado sin conocer toda la historia, escribió. Tu padre habría estado orgulloso de ti, no por tu dinero o tu éxito empresarial, sino por encontrar la manera de convertir un drama personal en algo útil para la sociedad. Sus palabras me hicieron pensar en los legados, no en los materiales que yo pensaba dejar, sino en los espirituales, sobre la huella que dejamos en la vida de los demás. Michael siempre pensó que lo más importante era el dinero y el estatus. Pero viendo a Tommy, que corre en su Mercedes con mal tiempo para salvar la vida de alguien, me di cuenta de que el verdadero valor no está en lo que tenemos, sino en lo que hacemos por los demás. Este año no solo he cambiado yo, han cambiado mis prioridades, mi forma de entender la familia y el deber. Dejé de ser un cajero automático para familiares desagradecidos y me convertí en una persona que realmente cambia el mundo a mejor. Puede sonar demasiado pretencioso, pero cuando ves lágrimas de gratitud en los ojos de los padres cuyo hijo ha recibido ayuda a tiempo gracias a tu programa, te das cuenta de que eso es verdadera riqueza. Hace poco estaba sentado en mi despacho, repasando los informes sobre el trabajo de la fundación durante el año. 25 médicos, cientos de vidas salvadas, decenas de jóvenes profesionales que recibieron apoyo de mentores. Y de repente me di cuenta de que lo que había empezado como un acto de rebeldía contra una relación familiar tóxica se había convertido en algo mucho más grande. Se convirtió en una historia de cómo un trauma personal puede convertirse en una fuente de fortaleza e inspiración para ayudar a los demás. Aquella tarde me quedé largo rato sentado en mi despacho mirando la foto de mi padre en la pared. Tenías razón, papá, dije en voz alta. A veces, el mejor cuidado es dejar que la gente sea responsable de sus propios actos, y a veces los mejores lazos familiares no los crea la sangre, sino los valores compartidos y el respeto mutuo. Ya no me siento culpable por abandonar mi relación tóxica con mi hermano y mi hermana. No siento la necesidad de justificar mis decisiones ni de demostrarle nada a nadie. En lugar de intentar comprar en vano el amor de mis parientes, he creado algo que realmente merece la pena, un sistema que ayuda a salvar vidas y apoya a quienes se han dedicado a servir a los demás. ¿Y el Mercedes? ¿El mismo Mercedes que empezó toda esta historia?
Sigue llevando a Tommy a sus pacientes, sigue salvando vidas. Y cada vez que lo veo en el aparcamiento del hospital, recuerdo las palabras de mi padre sobre cómo el verdadero cuidado a veces significa dejar ir. A veces significa dejar que ocurran cosas buenas, aunque vayan en contra de las expectativas de los demás. Y a veces el mejor regalo que podemos hacernos es la libertad de ser nosotros mismos, sin la carga de obligaciones familiares tóxicas.